travesía hacia el nuevo mundo. Trayecto de Peña Blanca a Toledo, Panamá, Universidad de Panamá, punto de encuentro. Durante casi 8 horas en viajes, finalmente los estudiantes llegaron a la Facultad de Educación, donde el grupo de estudiantes le dio la bienvenida a través de aplausos y emoción. También la Asociación de Estudiantes en Aguabuela y de la Universidad de Panamá, mediante el ritmo de danza, le dio la bienvenida a estos estudiantes. Pues aquí conociendo a los nuevos futuros docentes de nuestro país. De la Facultad de Educación llegamos a la Esclusa de Miraflores para conocer la importancia del canal. Los estudiantes ingresaron a las salas de observatorio para poder observar el canal. Aprendieron nuevos juegos llamados Tierra y Mar, con la ayuda de la guía Maelis García. Los estudiantes felices jugando Tierra y Mar. Seguimos el recorrido dentro del Museo del Canal, conociendo más de las historias. Los chicos también vieron cómo se manejaba un barco. Seguimos el recorrido para culminar a través de un cine. Conocieron la historia del canal y los propulsores importantes. Y del canal llegamos a la unión de capitanes y operadores del canal, donde la licenciada Heidi Chávez le da la bienvenida junto con su organización a través de donaciones de botas, que es una herramienta muy indispensable para este estudiante. Con estos dos cuadros, este es el señor Justo Arosemena, el padre de la nacionalidad. Gracias a Justo Arosemena tenemos la nacionalidad panameña. Recorrieron el Palacio de la Garza para conocer más de la historia. Finalmente llegamos a la Universidad de Panamá, donde los jóvenes unidos por la educación le dio la bienvenida a estos estudiantes que llegaron de tan lejos, donde varios profesionales compartieron su experiencia para motivar a estos estudiantes. Algunos de ellos viajaron a otros países. Si yo pude, ustedes pueden, fue la palabra de Rigoberto Carpintero.
estudiante ascendiendo por la escalera eléctrica para abordar el metro hacia Albrook. Para luego visitar al biomuseo y culminar en Causeway Amador. Aquí podemos ver a los estudiantes dentro del metro. Aquí también dentro de Diablos Rojos. Aquí llegamos al biomuseo. Conocieron el sistema biótico y abiótico como parte del aprendizaje. Finalmente culminamos la gira académica mediante un brindis que compartieron los estudiantes de innovación de la Facultad de Educación MIFE. También fue patrocinado por Jonathan Álvarez, quien también formó parte de esta iniciativa. Como aquí podemos ver el momento recreativo de estos estudiantes, la alegría, la felicidad de cada uno de ellos. Entregar obsequios por algunos participantes a estos estudiantes. Muy contentos, felices. Final de la gira académica. Como vimos el recorrido de los estudiantes, puedo decir que el aprendizaje de estos estudiantes fue de una manera impactante, un aprendizaje nuevo para la vida. El aprendizaje tiene que ser dos partes, parte A y parte B. Parte A, de una forma textual, las actividades se desarrollan mediante textos, guías. Y la parte B, donde la actividad tiene que ser desarrollada a través de un ambiente flexible, a través de la práctica, a través de conocimientos fuera del salón. De esta manera podemos lograr el mayor aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues le digo a los compañeros que trabajan dentro de la comarca lo que están aprendiendo para ser el futuro docentes, piensen en un mejor aprendizaje de sus estudiantes.
No podemos tener a los estudiantes entre las cuatro paredes por más de 8 horas o por más de 6 horas, porque el aprendizaje se queda en el mismo salón. El aprendizaje no se queda con los estudiantes. Si queremos mejorar, si queremos progresar, tenemos que mirar de qué forma y buscar mecanismos para que los estudiantes tengan una capacidad para desarrollar muchas competencias.